Hola, soy Naomi de Nubia's Papers y hoy os traigo uno de esos vídeos que me encanta ver y también grabar. Mi Tekokaigi, Journal Ecosystem o básicamente el repaso de todas las agendas y cuadernos que usé en 2025. Que funcionó, que no funcionó, que abandoné sin piedad y que me sorprendió para bien. Si eres de las que empieza a mirar cuadernos con toda la ilusión del mundo y luego, bueno, pasa lo que pasa, este vídeo te va a hacer sentir muy acompañada. Normalmente mis vídeos son sin voz en off o son gameplays donde grito como si me fuera la vida en ello. Siento si visteis eso. Pero hoy vengo en modo persona normal, con voz tranquila, café en mano y lista para charlar un rato de papel, rutinas y caos organizado. Voy a dividir el vídeo en dos partes. Primero los cuadernos de uso diario, los que se suponía que iban a sostener mi día a día, y después los de uso ocasional, esos proyectos que me gustan mucho, pero que no siempre tienen la constancia que me gustaría. Vamos a ello. Y si oís un ruido en el fondo, eso es Gálata, que como siempre la está liando con una caja. One second. Galatita. Vale. Empiezo por el sistema que mejor me funcionó este año, las Morning Pages. No asustarse. Este sistema me cambió la forma de empezar el día. Me hizo una libreta al mes, muy sencilla. Portada decorada sin complicaciones, en mi estilo. Nada de buscar la estética perfecta, ni de bloquearme por querer que todo quedase perfecto y bonito. Usé un Bolivic normal, naranja, de los que escriben fino, porque soy de escribir con punta lo más fino posible. Y es con lo que más fluido escribo, entonces fue clave para no frenar el proceso. Lo que más me ayudó fue no obligarme a una hora concreta. Al principio pensaba que tenía que ser sí o sí por la mañana. Pero descubrí que en mi caso lo importante era escribir cuando podía, sin presiones. Aún así, poco a poco se convirtió en un ritual. El levantarme, hacerme el café, sentarme en el escritorio del estudio y mientras doy los primeros sorbos empezar a escribir lo que me venga a la cabeza. A veces planes del día, cosas del día anterior o repaso de algo que pasó el día anterior y me apetece anotar, y otras simplemente cómo me siento. Siempre intento incluir un poco, aunque sea una línea o dos, del cómo me siento, porque se me suelen olvidar las cosas y así me gusta recordar los días buenos y los no tan buenos. A ver, obviamente hubo días en blanco, por ejemplo, julio. Julio fue un poco desastre. Y algunos domingos que mi cerebro directamente se apaga. Pero descubrí algo que me ayuda muchísimo, que si un día no escribía, lo rellenaba cuando retomaba el cuaderno. Por ejemplo, si de domingo no escribía, pues el lunes me ponía, escribía la parte del lunes y escribía el domingo iniciándolo con backlog. Como podéis ver aquí, en julio fue el proceso donde aprendí a hacerlo, pero no lo hacía del todo. Y ahí se quedó el backlog, sin más. Y bueno, esto fue un viaje y al viaje no me las llevé. Con el backlog, a ver, no está completo perfectamente, pero al menos dejaba una nota de lo que hice o sentía, que para alguien con memoria Dori como yo, pues esto es fundamental. Y la verdad que me lo tomé sin presiones, no me importó dejarlas. Enseñar estas libretas ahora mes a mes me hace ilusión porque son un reflejo real de mi año. Días buenos, días malos, días en blanco, pero todos formaron parte del proceso. El segundo cuaderno de uso diario fue un Kimboard Teco A6 que quería usar como memory keeping, y la idea era registrar un pequeño momento del día, algo que quisiera recordar, una frase, una foto, lo que fuera. Empecé con muchas ganas. Y en el estilo envejecido, era la idea que tenía, un mood tracker, anotar en estas páginas como el índice. Pero como podéis ver, pues yo lo empecé con ganas, bendita palabra del año pasado que no se cumplió, pero no pasó. Aquí descubrí algo importante sobre mí. El journaling diario solo me funciona si tengo una rutina muy clara y un entorno que me invite a escribir. Con las morning pages lo conseguí. Pero este diario quería hacerlo por la noche. Y en cuanto se pone el sol, mi cerebro dice, hasta aquí. No me apetece concentrarme, ni pensar, ni escribir nada mínimamente coherente. Quiero intentarlo de nuevo en 2026, pero tengo que encontrar un momento que encaje mejor conmigo. Quizá media tarde, con otro café, después de la ducha antes de cenar. Incluso pensé hacerlo a mediodía, escribiendo sobre el día anterior. Lo que tengo claro es que no puedo dejar pasar 2 días, porque entonces, adiós, desaparece del mapa la agenda. Y luego está el perfeccionismo. Me cuesta arrancar porque quiero que se vea bonito, coherente, con un estilo muy yo.
La intención era que fuese vintage, que bla 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 bla. Y al final, el exigirme tanto, nada. Veis que hay días en los que disfruté muchísimo escribiendo, haciendo muestras de cosas nuevas que tenía, pero la mayoría están totalmente vacíos. O sea, pero totalmente. Pero está bien. Es parte de mi proceso este año, pero obviamente me gustaría mucho mejorarlo. Y se va a intentar. El tercer sistema de uso diario ha sido la Kimboard Weekly, que usé casi cada día como agenda. Este era el tercer año, si no me equivoco, que la uso. Siempre intento buscar la colección especial esta, porque me gusta. Y bueno, mi vida no está llena de reuniones ni citas importantes, trabajo desde casa, soy freelancer y mi rutina es bastante flexible, pero, como siempre digo, mi memoria es terrible, así que tener un sitio donde volcar todo me ayuda muchísimo. En los últimos meses empecé a usar una página de la derecha, un poco como una especie de método Alastair. Braindump semanal de cosas que debería hacer y cosas que me gustaría hacer, no solo para organizarme, sino para que no se me pierdan en el limbo mental. El problema, como sistema de organización, me sirve, más o menos siempre voy usando, pero no me ayuda a cumplir. Puedo escribir hacer X el martes, pero mi energía y motivación pues cambia muchísimo según el día, el estado de ánimo, y acabo rastreando tareas de un día a otro y a veces de una semana a otra. Soy la reina de la procrastinación. Y no me gusta nada serlo, pero enseñar esta agenda con sus tachones, sus flechas, sus tareas migradas 3 veces o 20... Pues bueno, forma parte de la realidad de cómo me organizo. Un desastre, pero se intenta. Vale, ahora pasamos a los de uso ocasional. Estos son proyectos que me gustan mucho, que me ilusionan mucho, pero que no siempre tienen la constancia que me gustaría. Sí es verdad que son para de vez en cuando, que no me obligo a usarlos todos los días, ni una vez a la semana, ni nada por el estilo, pero me gustaría a veces usarlos más. Vamos a empezar por el Commonplace Book, que es uno de mis favoritos. No es un cuaderno de listas rápidas, ni de notas del día. Es un cuaderno manuscrito, donde anoto temas que me interesan de verdad y que quiero tener recopilados en un solo sitio. Por ejemplo, como veis ya tengo cosas preparadas. Aquí tengo páginas sobre la historia de los Commonplace Books, no podía empezar de otra forma. Los Commonplace Books en otras épocas, cómo surgieron, cómo los usaban antes. También tengo mi carta astral anotada. Es un cuaderno que uso tanto para relajarme, porque a mí escribir, copiar textos me relaja muchísimo, como para practicar mi caligrafía cursiva. Me gusta sentarme con calma, elegir un tema, investigar un poco y después escribirlo a mano despacio, cuidando la letra. Es una forma de frenar, bajar revoluciones y de aprender mientras escribo. Al principio, algo que me molestaba muchísimo, a ver si os lo puedo enseñar, es que se nota mucho el cambio de pluma y de tinta de unas páginas a otras, porque como os digo, lo uso muy de vez en cuando. Por ejemplo, esto es bastante regular y aquí cambiamos. Aquí volví a cargar tinta porque se me acabó y vuelve a quedar grueso. Aquí es otra tinta, que el plumín era mucho más fino. Y bueno, me enfadaba porque quería que todo se viera uniforme y perfecto. Ahora ya no me importa tanto. Aprendí a aceptar que estos cambios forman parte del cuaderno, que cuentan el paso del tiempo y las distintas etapas en las que lo he ido usando. Además, tengo ya una lista de temas pendientes para este cuaderno, que me hace mucha ilusión. Desde curiosidades médicas que me interesan, movimientos artísticos, personajes históricos que me llaman la atención. No es algo que quiera llenar de golpe, sino poco a poco, disfrutando el proceso hasta ir llenando y cuando se acabe, pues el siguiente. Y como visteis aquí, pues el siguiente tema es la escuela de Atenas. El siguiente cuaderno es algo que me hace ilusión, que empecé este año, que tengo en un Traveler's Notebook caserillo, que yo me hice hace muchos años. Y son mis
Stay Archives. Es como un pequeño contenedor de felicidad. Aquí guardo pequeños recuerdos de mi vida como Stay. Conciertos, viajes, comebacks, momentos que me marcaron en los últimos años. Este 2025 fue especialmente intenso porque pude ir a 3 conciertos y pasar una semana con amigas que, honestamente, nunca hubiese conocido si no fuera por Stray Kids, y ahora son personas fundamentales en mi vida. La realidad es que está bastante desactualizado. No porque no tenga cosas que escribir, sino porque entro en el bucle típico mío de quiero hacer 1000 cosas, pero cuando tengo tiempo libre acabo viendo vídeos de YouTube de gente que está haciendo justo las cosas que yo quiero hacer. Y como un círculo vicioso del que me cuesta salir. Aún así, cada vez que vuelvo a este cuaderno me recuerda por qué lo empecé y me gustaría que el año que viene tenga más vida, más páginas llenas de recuerdos y más espacio para celebrar las cosas que me hacen feliz. No quiero que sea un cuaderno perfecto, quiero que sea un cuaderno sincero. El siguiente cuaderno, vamos a dejar este por aquí porque volveremos a retomarlo, es el Reading Journal. Y no lo encuentro. ¿Dónde tengo mi Reading Journal? Pausa. Apareció. Es uno de los cuadernos más especiales para mí porque lo diseñé para la tienda. Y siempre digo que no quiero vender nada que yo misma no usaría. Así que este cuaderno tenía que pasar por mis manos antes, sí o sí. Es sencillo. Título, autor, fecha de inicio, fecha de fin, valoración y si quieres poner la imagen del libro. Y tengo también las pegatinas de estrella. Leí más de lo que llegué a registrar. Pero aún así me encanta tener un sitio donde dejar mis opiniones, mis sensaciones, incluso pequeñas notas sobre por qué un libro me marcó o por qué lo abandoné. Con mi memoria sé que dentro de unos años me alegraré muchísimo de tener este registro porque probablemente se me olvide que leí Carcoma, Tokyo Vice no, ese no se me va a olvidar, o que leí La paciente silenciosa. Este año también lancé 2 portadas nuevas en la tienda, una en castellano, porque es que siempre tiro a hacer las cosas en inglés, pero bueno, y la otra en inglés. El interior por ahora está en castellano en ambas, solo cambia la portada. Pero la idea es que sea un cuaderno accesible para cualquier persona que disfrute la lectura y quiera dejar constancia de lo que vaya leyendo. No es muy grande. Al inicio tiene su índice, la lista de libros deseados y luego puedes hacer el favorito del año. Ir poniendo 8 libros y ir desarrollando hasta decidir cuál fue tu mejor libro del año. Y luego nada, valoraciones. No me complique la vida, no hace falta complicarse la vida más, es simplemente por tener un registro. Lo que más me gusta de este cuaderno es que no me exige nada. No tengo que escribir reseñas perfectas, ni largas. Es un espacio flexible y creo que por eso me funciona también. Me gustaría usarlo más en 2026, pero lo que escribí este año ya me parece un pequeño tesoro. Sorbito de café, que se me enfría siempre. Ahora pasamos a los Media Archives. Bueno, este fue un experimento que lancé como a mitad de año porque quería un cuaderno donde registrar no solo libros, sino también series, películas, juegos, podcast, música, todo en un mismo sitio. Y me pareció una idea súper útil, tanto para mí como para la tienda. El diseño me gusta mucho y creo que está bien estructurado, pero la realidad es que está prácticamente vacío. Sin prácticamente. O sea, tiene las pegatinas, los títulos, la valoración, indicando qué tipo de medio era. Pero está sin hacer. Y no porque no consuma contenido, consumo demasiado, de hecho. Sino porque no he sido constante. Anda por aquí Romita, no sé si la vais a ver, ahí se ve la sombra. Hola Romy. Decía que no he sido constante a la hora de anotarlo. Es un patrón que se repite en muchos cuadernos, como podéis ver. La idea me encanta, pero luego me cuesta mantener el hábito. Y aquí necesito vuestra ayuda de verdad. Este cuaderno está en formato Travelers regular, porque como estoy usando mi Travelers, pues me pareció buena idea probarlo, aunque se desperdicia muchísimo papel, eso me da rabia. Aquí viene la de control de calidad, Romy. Decía que no sé si será el formato ideal para todo el mundo. Y directamente quiero preguntaros, ¿preferís el tamaño A5 como el Reading Journal para tener más espacio de escribir? ¿Sois más de A6?
como un registro rápido y compacto, o el Travelers regular os parece perfecto tal cual está. Me interesa muchísimo saberlo porque este cuaderno podría evolucionar según los que os resulte más cómodo, así que decidme en comentarios qué formato os funcionaría mejor. Y siguiendo en formato Travelers Notebook, pasamos al Travel Journal. Es sin duda mi asignatura pendiente. Tengo libretas preciosas hechas a mano tipo Young Journal para viajes de Roma que me curré con mapas. Si queréis en otro momento os hago un flip through. Me gusta muchísimo. Pero está en blanco. No llega a añadir nada. De Estambul, que fui en 2018 y 2019, empecé el Travel Journal este año, pero se quedó a medias. Y os lo voy a enseñar. Lo empecé un día con ganas, el viaje del 2018. Fui añadiendo todo. Fotos, imágenes, planos. No añadí texto todavía. Pero el problema fue que la impresora empezó a imprimir mal las fotos. Los colores no son los reales. Eso no me importa, por ejemplo. No sé de dónde se pasó esa tinta, pero no me importa. Pero lo que decía, los colores no son reales, salen muy oscuras. No lo sé, no me convencen. Y entonces me frustré. Y al día siguiente dejé de escribirlo. Y así se quedó. Y me da rabia porque quiero acabarlo porque me gusta mucho. Pero, como todo en mi vida, a medias. Y entonces llegó este año julio, que tenía el viaje con las Stays a los conciertos, y me pasó algo parecido. Empecé con mucha ilusión en el avión, dibujé el sello que ya no ponen sellos en el pasaporte si viajas en la Unión Europea, aunque yo viajaba a Londres, pero lo pedí en el aeropuerto y me lo pusieron y lo copié aquí. Y yo empecé con ilusión en el avión, que si tickets, que si dibujitos de la ventana. Y bueno, hasta ahí. El viaje se torció porque yo tenía que llegar a las 5 de la tarde a Londres y acabé llegando a las 11 de la noche por una emergencia médica que nos desviaron antes. Y ya no escribí nada. Ni siquiera noté qué hacíamos cada día, ahora los recuerdos se van difuminando, que es justo lo que quería evitar con este cuaderno. Y lo tengo pendiente. Tengo que ponerme en algún momento y pegar toda la efémera, escribir, porque me hace ilusión y quiero tenerlo, pero nunca encuentro el momento. Llegué a la conclusión de que necesito un sistema diferente para 2026. Quiero probar algo simple, como si voy de viaje, pues me grabo audios diarios, como un cuaderno de bitácora en formato voz. Y así luego cuando llegue a casa ya tendré tiempo de pasarlo a papel con calma. Porque sé que si estoy de viaje, cuando llega la noche ya estoy cansada, ya no me apetece nada ponerme a escribir. Ya no digo pegar efémera, ni hacer dibujitos y la acuarela, que me había llevado las acuarelas al viaje. Ya no digo eso. Pero simplemente en los viajes no me apetece ni escribirlo como las morning pages. En plan, escribir un día, hoy hicimos esto. No soy capaz. Por las noches llego cansada porque no paramos en todo el día y no lo hago. Entonces voy a grabarlo en audios. Creo que eso me puede ayudar a no perder los detalles y a no depender tanto del tener cuaderno delante en el momento exacto. Este me da un poco de pena porque tiene muchísimo potencial, pero también me motiva a buscar una forma de hacerlo funcionar de verdad. Y por último tenemos algo que empecé también este año. Este cuaderno es mi Tarot Readings, un proyecto que me hace mucha ilusión, aunque esté todavía en pañales. Siempre me ha llamado la atención el tarot y los oráculos. Empecé a aprender con 18 años, pero lo dejé cuando entré a la universidad y sentía que no tenía tiempo para nada. Sin embargo, este año vi un mazo en el canal de YouTube de All the Feral Phones que me enamoró al instante, y es este, de King Kranz. Tiene unas ilustraciones oscuras, simbólicas y muy potentes, a ver si os enseño algunas, que me atraparon desde el primer momento. Me parece precioso. Os dejaré en la cajita de información enlace al producto en Amazon por si os interesa. Me pareció súper bonito. Y ya que estaba, y me iba a comprar este, porque bueno, yo soy así y voy por impulsos, metí a la cesta también un oráculo que llevaba mucho tiempo queriendo, que es el Greenwich Oracle Deck. Y está ilustrado por Sarah Richard. Es
precioso también y con un estilo artístico que me encanta. También os dejaré el enlace en la cajita de información. Es súper bonito. Con estos dos mazos pues decidí retomar la afición y empezar un cuaderno donde registrar tiradas, reflexiones, ir aprendiendo el significado de cada carta. La libreta, como todas, la empecé con muchísima ilusión. Es sencilla, es una libreta sencilla de rayas. No me gustan las rayas normalmente y menos tan marcadas. Prefiero cualquier otra cosa salvo rayas, pero bueno, es de Primark, creo, de €1,50. Así que bueno. La libreta la empecé con mucha ilusión, pero si la abres se ve claro mi patrón. Empiezo fuerte, me emociono y ¡pum! Ahí se queda. No hace casi nada. Pero tampoco quiero verlo como un fracaso, más bien como un recordatorio de que necesito encontrar un hueco real en mi rutina, igual que hice con las Morning Pages. Para 2026 me gustaría que este cuaderno tenga más vida. No quiero convertirlo en una obligación, pero sí en un espacio donde pueda explorar, aprender, conectar conmigo mismo de una forma más pausada. Y hasta aquí mi Teco Kaigi de 2025. Un año lleno de cuadernos, experimentos, cosas que han funcionado muy bien y otras que se han quedado a medias o casi sin empezar, pero que al final me han ayudado a conocerme mejor. Dime cuál ha sido tu cuaderno o agenda más usado este año en comentarios. Me encanta saber qué agendas y cuadernos usáis. ¿Y cuál empezaste con toda la ilusión del mundo y luego abandonaste? Por favor, decidme que no estoy sola en esto. Si te gusta este tipo de contenido más tranquilo, hablado, de persona normal y menos gritos de gameplay, dímelo también, porque me ayuda a saber qué te apetece ver por aquí. Gracias por estar al otro lado y nos vemos en el próximo vídeo.